Hola amigos, yo soy Luis y bienvenidos a Cosas Frikis. Déjenme decirles que fui a ver la película de Glass, así que en el video de hoy les voy a dar mi opinión con spoilers. Así que si aún no han visto la película, les recomiendo que primero la vean y luego regresen y puedan ver el video. ¿Están preparados? Pues comencemos. En primer lugar quiero decir que tuve que volver a ver las dos precuelas anteriores para poder ir al cine así con fundamentos, bases y no perderme ningún detallito. Porque El Protegido en realidad la había visto hace mucho tiempo y sinceramente ya se me había olvidado algo de la película. Split o Fragmentado también la tuve que volver a ver para poderme otra vez poner a tono con los personajes, ¿no? Bueno. Y de cajón, déjenme decirles que la película tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, para ser la película final de esta trilogía, que como fue El Protegido y Fragmentado, o sea, sí, digamos, en comparación a las dos anteriores, digamos que es la más débil de esta trilogía. Pero, o sea, como fanático de los cómics, de este formato de los superhéroes, sí, yo hubiera querido un poquito más de acción, digamos, en la película. Claro que tiene sus escenas de pelea y todo eso, pero bueno, entendamos también que las películas de Night Shyamalan no, o sea, tienen ese aspecto de que son muy descriptivas, digamos así. No son tanto de acción, sino que son un poco más de drama, donde primero nos trata de explicar, ¿no es cierto?, el contexto en el cual se desarrolla la historia. Y bueno, esta película también tiene esta característica, ¿no? Pero también peca de que la película en casi una hora, la primera hora de la película, se enfoca mucho en el desarrollo, ¿no?, de la trama, en irnos introduciendo, explicándonos cómo fue, qué ha pasado con los personajes en estos 19 años. Entonces vamos viendo qué es lo que ha hecho este personaje de Bruce Willis, David Dunn, que es conocido como el Vigilante, el que era en la primera película del Protegido, el protagonista, ¿no? Entonces en estos años se ha dedicado a proteger a la gente, a detener delincuentes, etcétera, con ayuda de su hijo, ¿no?, que es protagonizada por el mismo niño que estuvo en la primera película. Bueno, entonces la película empieza, ¿no?, con él, o sea, igual dedicándose a detener a los villanos, etcétera. Y entonces empieza él a buscar a unas chicas, unas porristas que se habían sido secuestradas, y ya tenía indicios de que había sido por el personaje de John McAvoy, que es, perdón, no es John McAvoy, es James McAvoy, que es ¿cómo se llama?, Kevin Wendell, que es este que tiene todas estas múltiples personalidades, ¿no? Entonces, bueno, logra encontrarlo, o sea, se enfrentan, tienen una pelea, rescata a las chicas, pero son detenidos ya por las autoridades. Entonces, estas autoridades estaban encabezadas por esta doctora que tiene como misión es hacerles entender que estas habilidades, estos superpoderes que ellos tienen no son reales, sino que son causas de, quizás está en su mente, de sus patologías. Y bueno, los encierra en este manicomio donde también se encuentra el personaje de Samuel L. Jackson, Elijah Price, que es conocido como Mr. Glass, que tiene esta patología que tiene sus huesos muy frágiles y se le rompen con mucha facilidad, pero que es súper o sea, tiene una mente muy desarrollada, es súper inteligente, ¿no? Y ya, pues entonces ahí los tres, entonces ella empieza, ¿no?, a darnos esta cuestión de que ella quiere hacerles entender que sus poderes, sus habilidades, como digo, son causadas por problemas que tienen mentales, digámoslo así, ¿no? Entonces les empieza a dar un montón de pruebas, Entonces, más o menos así, la primera hora de la película se va desarrollando, ¿no?, para darnos a entender el contexto de que cómo ellos
cómo es que entienden que esto de sus superpoderes está dentro de su cabeza, ¿no? Bueno, los encierran, los mantienen encerrados y bueno, después de un tiempito ya nos da a entender que, por ejemplo, el personaje de Samuel L. Jackson, Mr. Glass, eh, que parecía que estaba catatónico, digámoslo así, o drogado, lo mantenían drogado, estaba fingiendo que estaba así para curar su plan. Porque la obsesión que tiene él es de demostrar que los superhéroes son reales, que existen, porque él tenía mucho conocimiento de cómics, o sea, desde pequeño se había criado con los cómics. Entonces el objetivo de él es dar a conocer al mundo que sí, los superhéroes son reales, que existen personas que tienen poderes, que tienen grandes habilidades, que pueden hacer grandes acciones, ¿no? Entonces va elucubrando todo este plan y entonces decide aliarse pues con la personalidad esta de Kevin, que es la bestia, ¿no? Que es donde él desarrolla su máximo potencial como una especie de híbrido entre humano y animal, ¿no? Porque adopta ciertas habilidades animalísticas. Entonces, bueno, se unen los dos para hacer frente. Pero el plan de Mr. Glass es obviamente como digo, dar a conocerse al mundo. Entonces lo que quiere es que enfrenten, ¿no? Se confronten el personaje de Kevin y el de David Dunn, ¿no? Porque se supone que la bestia encuentra finalmente un digno oponente, porque David Dunn, al ser el personaje que tiene super fuerza y una invulnerabilidad a todo daño, entonces pueden hacerse frente. Entonces quiere que se enfrenten para que vean. Él con su mente es lo que él lo cubra, ¿no? Entonces, bueno, genera un plan para escaparse junto con Kevin de este sanatorio, ¿no? Ya. Y tenía el plan primero de irse a enfrentar en la ciudad, ¿no? Hacer una gran batalla en el centro de la ciudad, pero al final se terminan enfrentando simplemente afuera, en los patios del, del psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, o sea, finalmente escapan, se procede a la confrontación entre los dos y se empieza, y al final, o sea, el final sí es muy, o sea, ese giro de trama que nos dan, ¿no? Porque al final, aquí alerta de spoiler, tremendo spoiler, ¿no? Al final, los tres mueren, los tres protagonistas mueren, ¿ya? Y esto se debe a que esta doctora, esta psiquiatra llamada Ellie Stave, ¿no es cierto? Pertenecía a yo que sé, a una organización, no sé, una organización que se encargaba, que según ella se encargaba desde tiempos antiguos de evitar que las personas que tienen superpoderes o super habilidades como ellos salgan a la luz, se den a conocer, porque ella quería mantener el equilibrio en el mundo y no quería que las personas normales como nosotros nos enteremos de que existen seres que tienen estas habilidades, estos poderes, porque eso desataría, pues yo que sé, la locura, yo que sé, la incomprensión de la humanidad. Entonces ella se encargaba, ella lo hacía mediante el método de convencimiento, y entonces, o sea, de convencerles de que están enfermos, ya que tienen sus habilidades, es una patología en realidad. Y si no, iban y procedían con la fuerza, y es lo que hacen al final, o sea, los terminan asesinando a los tres. A Kevin le disparan, a David lo ahogan, y al personaje de Mr. Glass, o sea, después de que se entera de que él había sido el que había ocasionado la muerte del papá de Kevin, entonces la bestia, que era esta personalidad fuerte, animalística, le termina rompiendo los huesos, ¿no es cierto? Y por esas causas muere. Pero entonces la doctora al final le dice a los tres, o sea, bueno, a Kevin y a David y a Mr. Glass, cuáles eran sus planes, ¿no? Pero en el giro de trama, ella, después de creer que ya está acá, que hay que borrar los videos de lo que pasó, todo eso, entonces ella se da cuenta que ella fue parte del plan de Mr. Glass, porque él en su mente, en su grandiosa mente, había logrado que las cámaras del psiquiátrico graben toda la pelea, y logra filtrar ese video enviándoselo a los otros personajes secundarios, ¿no? Que en este caso eran el hijo de David Dunn, era la chica, ¿cómo se llamaba? Anya, que era la que había sido sobrevivido al secuestro que hizo
que hizo Kevin en la película de Split y la mamá de Mr. Glass, ¿no es cierto? Entonces les filtra el video para que ellos compartan con el resto del mundo. Entonces estos videos se filtran y al final el plan de Mr. Glass, que era su objetivo principal desde la primera película, que era dar a conocer que existen los superhéroes, se logra, se cumple, a pesar de que la doctora trató y al final finalmente se logró. Entonces él lo que quería era que si existen otros seres en el planeta con esas mismas habilidades, también salgan a la luz y demuestren que en el mundo existen los superhéroes. Entonces, bueno, algo que sí, en verdad sí, no me gustó es que al final mueran los 3 personajes. O sea, quizás los villanos sí, pero no, pues el personaje de David Dunn, que era en este caso el superhéroe, pero que sí fue reducido un poquito. O sea, no tuvo la relevancia como fue en la película del Protegido, no tuvo la relevancia en esta película de como ser el héroe, ¿no? O sea, no hubo este dilema del superhéroe, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Me voy a enfrentar a alguien que tiene casi la misma fuerza y tiene las mismas habilidades que yo. ¿Cómo resultará esta pelea? O sea, no hubo esa cuestión. O sea, sinceramente pienso que a Bruce Willis, o sea, se desaprovechó el personaje porque se pudo haber hecho un poquito más de desarrollo sobre el tema, ¿no? Bueno, llegando al final, ¿no es cierto? O sea, como digo, esta es la parte creo más importante, ¿no? La parte del giro final que hay en el trama. A mí me pareció que la película sí cumple, o sea, es entretenida, se las recomiendo que la vayan a ver, sí, véanla. Obviamente, si no tienen conocimiento de la franquicia, primero traten de ver las 2 películas anteriores para que se den una idea de por dónde va la historia. Pero es entretenida, sí, como digo, pero que también es quizás de las 3 películas la más bajita, ¿no? Bueno, también, o sea, porque pienso yo que se pudo haber hecho alguito más, ¿no? O sea, un poquito más de desarrollo de los personajes, principalmente del héroe, ¿no? Que no se lo ponga tanto como en un papel tan secundario de simplemente estar ahí para hacer la pelea, el confrontamiento. Se pudo haber hecho un poquito más de cómo era su relación, ¿no? Con su padre, o, ¿qué digo? Con su hijo, o cómo era un poquito más de interacción con los villanos, ¿no? O sea, un poquito de más diálogo tú a tú para ver. Como digo, o sea, es una película de la que tampoco se esperaba, o sea, bueno, yo de mi parte no esperaba pues que haya las tremendas escenas de peleas, ¿no? De que hubo, sí, pero que es un poquito más de epicidad en los enfrentamientos hubiera quedado mejor. Ya, el giro al final creo que es una de las cosas más importantes, o sea, esta cuestión de que existe esta organización que se encarga de dar equilibrio al mundo, o sea, sí. Pero quedarnos ahí, o sea, ¿y ahora qué? O sea, la organización existe, ¿qué pasó? ¿Habrá más héroes? No sé, creo que no volverán, o sea, habrá una continuación de esta historia, creo que ya no, o sea, creo que hasta aquí llegó. Pero se pudo haber hecho algo importante con esta franquicia, si es que se le daba quizás otro giro a la historia, ¿no? Como saber que al final quizás que quede el héroe vivo y que trate de ver, ¿no? Que ahora con lo que el mundo ya sabe, qué otros personajes, si habrá más supervillanos, más personas con superpoderes, serán buenos, malos, y cómo él trata de ir afrontando ya la responsabilidad ahora sí de ser un héroe, de enfrentarse a seres que en verdad representan una amenaza para el mundo. Pero bueno, como digo, la película sí es entretenida, vayan, véanla, disfrútenla. Quizás para los que teníamos un poquito más de hype por lo que significaba la película, se sale un poquito como que no muy complacido, pero sí, la película tiene lo suyo, o sea, para pasar el rato y entretenerse un momento está bien. Bueno, mis amigos, esta ha sido mi opinión, espero que les haya gustado, ¿no? Como ya saben, lo que siempre les digo, si les ha gustado el video, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones, etcétera, 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 etcétera. Y sin más que decir, ya saben, pues, pilas, ya hasta la próxima.